Y esperamos, Señor, que tú nos administres, Señor, a través del maestro, que tú lo uses como instrumento, Dios mío, para traer la palabra, Señor, que cale profundo en nuestros corazones, Padre. Bendice a cada hermano, Señor, en esta tarde, aquellos que vienen en camino, pongan también, Señor, el proceso en nuestros queridos, para que ellos puedan llegar bien a ese lugar, Padre. Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ya aprendimos más o menos las clases del Señor. Ya hemos llevado palos. Todas las clases pues hemos llevado palos como hombres. Y a mí, Y eso es bueno. Eso es bueno. El llevar palos, pues. yo voy bastante, ¿vale? El llevar palos es bueno porque el ser confrontado es una buena señal de que el Señor nos ama. Con el tiempo, pues uno aprende que si uno no está llevando un poquito de palo, es porque algo que no anda bien. Y que todavía hay palabras sanas que se predica todavía. Sí. Eso también demuestra. Es un buen punto, porque si todo es aguado y todo es Castles in the Sky, en Kool-Aid, todo suena bien. Si todo suena bien es porque algo no anda realmente bien. Capítulo número 5, promete guiar a tu familia. ¿Okay? Y este capítulo, todos los capítulos son tremendos, pero este capítulo en verdad va a poner al hombre como, lo va a poner en un spotlight. Y hay un dicho bíblico, bueno, no un dicho bíblico, yo digo dicho bíblico, pero es que mientras más uno se expone a la luz, más visibilidad hay. Mientras más tú te acerques a la luz, más tú comienzas a ver cosas en ti que deben ser reparadas o construidas. Y yo creo que leamos en el capítulo 5, en la página 71, uno de los caballeros que me lea esa porción que hay ahí abajo de promete guiar a tu familia. ¿Qué dice ahí? Dice, prometo. ¿Alguien que me lo lea? Y prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Amén. Otro caballero que me lo lea, lo mismo. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Otro más. Nelson, Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Mano Carlos, léalo. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos, enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Y quizás muchos de nosotros dicen, pues yo estoy haciendo eso. Yo hago eso. Y quizás nosotros podemos tener quizás en cierta forma sabio, nuestra propia opinión de la forma en que lo estamos haciendo. Y quizás digamos, pues yo lo estoy haciendo. ¿Cuál es el problema si eso yo lo hago todos los días? Y por medio de la lección, pues vamos a aprender un poquito acerca de cómo Dios ve eso. ¿Qué hay en un punto espiritual de la forma que Dios ve eso? Alguien que me lea Josué 24:15, por favor. Rapidito, lo tenga por ahí, lo puede leer. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Esto sucede cuando Moisés murió. Imagínate el pueblo de Israel, ¿cuántos millones era el pueblo de Israel, pastor? Cuando salieron de Egipto, Cuando llegaron allá, iban a cruzar para la tierra prometida antes de que fueran dejados ahí por 40 años. ¿Cuántos más o menos había? ¿1 millón? no, Menos. más. Tenía que haber sido como 3 veces la cantidad de lo que salieron. Estamos hablando que deben de haber como 10 millones o 12 millones. Personas caminando por el desierto. Y nosotros pensamos que nuestra familia de 5 o 6 personas es difícil. Y ahora el pueblo de Israel se encuentra en una posición donde el Señor no permite que Moisés entre a la tierra prometida. Y la batuta, ¿verdad?, le es entregada a Josué. Y Josué fue uno de los que creyó a la palabra del Señor. No fue uno de los que titubeó de la palabra, él creyó en el Señor. Y el Señor le delega a Josué esta tarea de ser el que guía a este pueblo a cruzar la tierra prometida. Y cuando somos delegados como hombres, cuando recibimos una responsabilidad de parte, porque ¿quién fue el que le dio esa responsabilidad a Josué? Fue el Señor.
¿ok? Fue el Señor, directamente fue el Señor. Y el libro va a hacer una comparación bastante diligente en la forma en que el Señor nos ha entregado a nosotros como autoridad una familia. La Biblia dice que los hijos son del Señor, que nuestra esposa es una ayuda idónea para nosotros como hombres. A través de este libro vamos a ver un poquito acerca de qué el Señor nos ha entregado a nosotros como autoridad, ¿verdad? Para poder guiar a nuestra familia. ¿A qué? Para amarlos, protegerlos, servirlos, enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Y eso se va a poner un poquito confrontante mientras estudiemos la lección, pero espero que el Señor pues, nos ayude a esta lección. No obstante, en Josué, en el capítulo 1, Dios le enseñó muy claramente a Josué, no solamente lo llamó a Josué, llamó a Nelson, llamó a Joel, y le dijo, te voy a entregar una familia, te voy a entregar unos hijos, te voy a entregar a tu esposa. Y yo quiero que tú seas el líder espiritual de ese pueblo, de ese hogar, de esa familia, y tú lo vas a guiar y lo vas a encaminar y lo vas a proteger y le vas a enseñar la palabra para lograr lo que yo quiero que se logre en tu familia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos podemos sentir, creo que fue Manuel que ha dicho pues públicamente que él ha tenido, que quiere tener hijos, pero siempre está pensando en que, oh, yo estoy listo para tener un hijo, o yo estoy listo para tener una familia y para confrontarme con la responsabilidad de esa familia. Y es una pregunta como JC le dijo en la clase pasada, nunca nadie está listo, ¿verdad? Cuando ella dio el ejemplo de cuando la niña, cuando Lidia cayó embarazada, y él estaba listo, sí, en matarle al próximo que iba a salir por ahí una pistola. ¿En qué estaba listo? ¿Dónde yo estaba cuando no me acuerdo, no, yo llegaba del trabajo y a mí me dijo que estaba embarazada. Pero yo no estaba pensando en cuna, ni en diaper, ni nada de eso. Y que yo decía, bueno, ok, this is great, esto está bueno, vamos a tener una familia. Pero cuando esa niña nació, yo dije, wow. Primero que nada, cuando mi esposa estaba embarazada, yo vi que algo cambió en mí. Y usted quizás pueda tener esa experiencia. No sé si con Mano Pedro, cuando su esposa quedó embarazada con el primero, usted no se sintió un poquito como el protector, tal como la que la quería proteger. Sí. Hubo un sentimiento que cambió, una transformación. ¿Okay? Como verle los antojos de mala barriga. De mala barriga. Y está bien, todo está bien, porque el Señor nos dio eso a nosotros como hombres, ¿verdad? El querer proteger. Está viendo el doctor Dodson, mi hijo chiquito Alex, él se pasaba en la casa construyendo fuertes. Él ponía una silla aquí, no papi, esta es la pared, y esta es la pistola para defender de los enemigos, y esta es esto. Y nosotros, este niño construyendo fuertes por toda la casa. Cada vez que tú entrabas al baño había un fuerte. Si tú ibas al closet había otro fuerte, que hay que protegernos de los enemigos. Y nosotros nos frustramos un poquito. Decía, pero este niño está construyendo tanto fuerte. Y eso de que las espadas, y que la pistola, y muchas veces eso se puede ver como que el niño está viendo violencia, o el niño está haciendo cosas que no debe hacer, o quizás lo que es. Pero estudiando un poquito, nos dimos cuenta de que el hombre fue creado por su naturaleza como protector y guerrero. Y decía, mami, this is to protect you against the enemies. Y como que nosotros caemos en cuenta, ¿verdad? Todos nosotros fuimos creados con un instinto de proteger, de preservar, ¿verdad? De rodear y de cubrir lo que Dios nos ha entregado. El Señor le entregó a Adán el huerto del Edén para que lo cuidase, para que lo labrase, para que se atendiera de ello. Y eso lo vimos en las lecciones pasadas. El Señor nos ha entregado a nosotros, cada uno, una familia. Y ese sentir que nosotros tenemos de proteger
a tu esposa, de proteger a tus hijos, eso es algo que el Señor ha puesto en ti como jefe y director de tu hogar. Pero no solamente en el ámbito físico, sino hay otro ambiente espiritual que nosotros tenemos que estar conscientes de cómo vamos a hacer eso. David, Sí. quiero tocar un punto allí. Yo tuve en algún momento del tiempo una especie de confrontación con este tema. Y ahora que yo pude leer algo del libro, me di cuenta que hay una definición, y tú puedes ver la diferencia entre lo que enfoca Dios, comenzando con la exhortación a una promesa, lo que está dando Él y lo que ofrece el mundo. Entonces yo quiero ratificar acá eso, porque cuando hablamos de hombría nos referimos a otras cosas, y nosotros hombres somos instintivos, o sea, instintivos por naturaleza, pero Dios no nos hace llamado a nosotros a ser más instintivos, sino más protectores, y esa es la diferencia en el mundo. Cuando solemos ser instintivos en el mundo, somos los que pensamos que teniendo una o dos mujeres más, somos más hombres, y podemos ser capaces de proteger o de ser mucho más machos o varones en comparación a otros hombres, y es un error totalmente. Entonces podemos ver la diferencia de lo que ofrece y lo que proyecta el mundo con respecto a lo que ofrece Dios, que es totalmente sano, es diferente, y es hasta para nosotros como hombres el principio de una parte próspera en nuestra mente y en nuestro espíritu, hacia con la familia, quiero decir. No, buen punto. Dios señaló un claro camino de liderazgo que permitiría que Josué tendría éxito. Y esta es la forma que vamos a introducir este capítulo. Dios ha establecido para cada uno de nosotros, sea que tú acabas de comenzar una familia nueva. ¿Quién es el más nuevo que se ha casado aquí? ¿Quién? ¿O Emanuel? Emanuel, yo creo. Emanuel. Tiene 2 años. No, Yo ya un veterano, ya está para retirarse. Tiene 5. Sea que tú tengas 2 o 3 años de casado, te pienses casar, o sea que ya tú llevas años casado, que vamos a evaluar, el Señor constituyó la familia, ¿amén? Amén. Sí. Yes. Constituyó al hombre, constituyó la mujer, para que tuvieran hijos y crearan el núcleo familiar. Que esa idea de la familia, eso no vino de una ideología racional, una ideología humana, eso fue instituido por el Señor. Número 1, dígalo conmigo, yo y mi esposa y mis hijos fuimos constituidos por el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Mi familia no fue constituida por ideología humana. Como que no queda claro. Tu familia no es un error. That's right. Tu esposa y tus hijos fueron pensados en la mente de Cristo como el fundamento de la tierra, para unirnos a una iglesia y llevar a cabo la misión que Jesucristo nos dio. Y él dijo, bueno, yo le voy a entregar a eso a una familia. Yo le voy a entregar a Peter una familia. Le voy a entregar un pueblo, Nelson, para que tú los guíes, los cuides, los ames, le enseñes la palabra y seas responsable no es accountable en español. Rendir cuenta. Yo te voy a pedir cuenta a ti de lo que pasa con ese pueblo. Y por individual. Eso es grande. Yes. No le voy a pedir cuenta a tu esposa, no le voy a pedir cuenta a tus hijos. Yo te voy a decir a ti qué está pasando con tu casa. Eso suena fuerte. Sí. ¿Okay? Yo le voy a, antes de introducir estos 4 pasos, le dijo Josué, yo te voy a entregar estoy entregando este pueblo, Josué, pero no tengas miedo, ¿ok? Una de las cosas que el Señor es clave es número 7, ustedes ya saben. Y escríbalo por ahí en su libro, o subráyelo como usted quiera. Pero le dijo 7 veces, primero que nada, esfuérzate y sé muy valiente. Es tremendo. Y yo le voy a decir a nosotros, lo tengo que decir a yo mismo, David, Dios constituyó tu familia y te entregó los hijos que son de él. Ahora yo tengo que esforzarme y tengo que ser valiente. Amén. Amén. Y nos dio le dio a Josué 4 pasos o 4 armamentos de autoridad para que Josué pudiera guiar a ese pueblo, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo que tenía problemas. Por eso le dijo,
decidan ustedes a quién ustedes van a servir. Pero él me dijo, hey, baby, ¿y qué nosotros tenemos que hacer? ¿Tú crees que o le preguntó al hijo, a la suegra, o no? La declaración fue de él. Y fue una declaración de valentía, un acto de valor. Cuando tú te levantas como hombre, como el líder de tu casa, y tú le dices, decidan ustedes lo que ustedes van a hacer. Pero yo, y Abigail, y Aldebe Alexander, y Esther y Alice, nosotros decidimos que vamos a servir al Señor. Eso está poderoso. Y le dio cuatro armamentos que vamos a discutir en esta noche. Pero le quiero dar un testimonio. Y es que yo temprano en mi carrera, el Señor me puso en... Yo entré a esto de banco por no sé, el Señor. Yo haga laid off de Sprint, yo trabajaba para Sprint, era un asistente de manager de Sprint. Y Sprint decidió en el 2005 en laid off all the assistant managers. Y ellos dijeron, vamos a quedarnos con personal de venta y un manager. ¿Okay? Y yo era un assistant manager en ese tiempo. Y la posición quedó completa. Me dieron el día 30, pues después del día 30 ya no vamos a tener. Tú puedes agarrar una posición de sales si tú necesitas, y no hay ninguna posición de manager disponible. Pero después de este día no vas a poder seguir trabajando. Eso psicológicamente a mí me afectó tremendo. Pues yo nunca había sido layoff. Ya sea, yo nunca me han votado nunca en un trabajo. Nunca he pasado por esa situación. Eso me afectó mucho a mí. Yo comencé en ese momento, empecé con Banco de América en el 2005, ellos me agarraron en el Leadership Development Program, y yo fui a esa entrevista, yo dije, esforzado y valiente. Yo no sabía nada de chequea, nada. Yo sabía de teléfono, yo sabía de accesorios, yo sabía de garantía de los teléfonos, no sabía del charger, los accesorios, eso es lo que yo sabía, no sabía nada de eso. Pero el Señor me dio valentía. Y yo me paré ahí al frente de 5 ejecutivos, que los títulos yo ni ese tiempo ni entendía que era Web Secretary Direct. Que vamos para allá. Bueno, y el Señor me dio valentía de sentarme al frente de ellos ahí. Yo tenía un clase de cold ese día. Estaba enfermo, yo estaba bocoso. Yo dije, there's no way I'm going to get this job. Yo como un daredevil. Yo era bien, no por mí, el Señor me dio ese día la valentía, porque yo soy medio cobarde. Me dieron el trabajo. Pero 17 años después, ahora mismo, yo entiendo que el Señor utilizó esa circunstancia para moldear mi carácter. Y para enseñarme that I'm accountable. Para enseñarme que yo tengo que rendir cuenta de todo lo que se me ha sido asignado a mí. ¿Cuánto tiempo pasó? 17 años. Por eso es importante no descansar en Dios y no desesperarse ante las cosas, ante la vicisitud. 17 años no es fácil. Y que el Señor te va a poner por situaciones para moldear tu carácter, para hacerte entender que todo lo que pase debajo del techo de tu casa es tu responsabilidad. Y este caballero que está acá le echaba la culpa a todo lo demás. El Customer Service Score está por el suelo, pues no es culpa mía, es culpa de JC que no trata a los clientes bien. Es culpa de Manuel que no hizo ese trabajo bien, eso no es culpa mía. Y pasaron, hermano, casi 12 años. 12 años de frustraciones, de humillaciones, yo defendiéndome a mí mismo, y no entendía. Yo era cabeciduro, yo no entendía. Y no fue hasta 12 años después de eso que comencé a entender que todo lo que sucedía en ese branch, si era algo bueno, I got the praises. Pero si tú fallabas la auditoría, es tu culpa. Si la percepción del banco en la comunidad está mala, es tu culpa. Una de las cosas que aprendí aquí en Florida, porque en Florida, yo tengo un trabajo aquí que ya llevo 6-7 meses, el director me dijo, Ángel, todo lo que pasa en Florida, respectivamente a teachers, todo lo que pasa en Florida va a ser tu responsabilidad. Se vuelve un reto y tú dices, wow, tengo que pegarme la palabra, esforzarme y ser valiente. Pero, gracias al Señor, que el Señor me había preparado un poquito. Pero eso se extendía fuera del trabajo. ¿Okay? Cuando pasaban cosas en la casa con Abigail, yo siempre le echaba la culpa a ella. Esto pasa porque eso es tu culpa.
Esto pasa porque tú no hiciste esto bien. Esto pasa porque aquel no hizo esto bien. Pero nunca yo podía verme a mí en el espejo y decir, esto pasa de mí por tu culpa. Porque si tú hubieras estado pendiente de la goma del carro y llenarle la goma del carro a tu esposa, no se hubiera quedado. Ah, no, eso fue tu culpa porque no chequeas el aire de la goma cuando tú echas gasolina. Ese era yo, hermano. Rudo, menso, saltaduro. El Señor tuvo que echarme palo y del bueno para yo entender que yo como hombre tenía una responsabilidad y que tú, cada uno de nosotros, va a rendir cuenta de lo que pasa en tu casa. No es la culpa de tu esposa, no es la culpa de tus hijos. Y esta lección nos va a ayudar a entender por qué nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que Dios nos ha entregado. Porque Dios llama a cuenta y evalúa el progreso de tu trabajo. Lo voy a decir de nuevo. Dios llama a cuenta y evalúa el progreso de tu trabajo. Si fuiste fiel en lo poco, te da un poquito más. Si fuiste fiel en eso, te da un poquito más. Pero si tú sigues fallando, ese proceso va a continuar hasta que tú aprendas el área en que estás fallando y aceptes el proceso de Dios para corregir en lo que estás fallando. Mi área de corrección es que yo no quería ser accountable por los errores de los demás. ¿Por qué? Porque yo los acusaba a ellos de que pasaban las cosas por ellos. Pero no me estaba dando cuenta que el que estaba bajo el gobierno, el que estaba encargado de todos ellos, era yo. Y nuestra esposa y nuestros hijos, los que están encargados del bienestar de ellos, físico, espiritual, social, somos nosotros, como hombres, nadie más. So, de hoy en adelante, y espero que este capítulo nos ayude a entender que nosotros somos responsables de todo lo que está pasando actualmente en nuestra casa. Si las cosas no están bien, yo solo voy a decir, es tu culpa. Hay que reflexionar. Y yo sé que esto suena duro, pero el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar de qué podemos hacer para restaurar todo lo que está torcido. Pero una de las cosas que hace la palabra del Señor, el Señor vino fue a poner las cosas en orden. Sí. El Señor no puede ser el dueño de nuestra casa y nuestra casa no es que está en desorden, no puede continuar en desorden, que es otra cosa. Porque tú vienes y el Señor te acepta tal y como tú eres. Pero Él no puede seguir torcido. Hay que corregir. Amén. Eso nos dio 4 cosas. Y eso está en la página 72. ¿Ok? Yo quiero que usted diga conmigo, el Señor me dio autoridad. El Señor me dio autoridad. Amén. Esa es la primera. Dice, alguien que me lea la número 1. Ordenado por Dios, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eso está en Josué, del 1 al 3. al 3. Josué del 1 al 3. El Señor a nosotros como responsable, porque Él no te va a hacer responsable, Emanuel, de tu casa y dejarte solo. El Señor no nos ha hecho eso. El Señor nos encargó una esposa y nos encargó unos hijos y con esa de delegado te dio autoridad. Y la segunda parte que va con la autoridad es la palabra rema. Es la autoridad para actuar en el momento preciso bajo la autoridad, porque es el tiempo, el Cairo, es el momento, tienes el rema y tienes el tiempo de Dios, de lo que Dios quiere que haga en tu casa. Por ejemplo, es tiempo de entrar en ayuno y oración. Usted tiene la autoridad de proclamar un día de ayuno y oración en su casa. ¿No se puede decir amén? Amén. Usted tiene la autoridad de proclamar, decir, vamos a discutir esta situación que está pasando por años en esta casa y que nunca se ha sanado. ¿Por qué tienes esa autoridad? ¿Porque se te pegó la gana? No. Tenemos la autoridad porque fue delegada por el Señor. Él nos dio la responsabilidad, pero también te está dando la autoridad para encargarte de la responsabilidad. Número 2. Diga conmigo, me dio la palabra. Me dio la palabra. ¿Alguien que me lea el número 2? Le dio la palabra de Dios para que meditara en ella día y noche, hiciera prosperar su camino y tuviera éxito en todo lo que emprendiera. Josué 1:8. No solamente me dio autoridad, me dio una guía. Porque estamos estudiando una clase de discipulado.
Me dio una guía de fe y de conducta donde yo pueda esconderme en la palabra, puedo meditar en la palabra, puedo ir a la palabra, aprender de la palabra en cómo yo voy a guiar a mi familia para que sea una familia exitosa. ¿Puedo decir amén? Amen. Número 3, me dio su presencia. Dígalo, me dio su presencia. Me dio su presencia. Aquí que me lea la 3. Le dio la presencia de Dios como compañía confiable, guía y escudo. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto está tremendo, hermano. Te dio autoridad. Te dio su palabra. Y no solamente te dio la autoridad, te dio su palabra, sino te dijo, ven que yo voy contigo. Eso, en otras palabras, hermano Carlos, tú no estás solo. Joel, tú no estás solo. Hermano Carlos, tú no estás solo. Hermano Pedro, usted no está solo. Ya tus hijos están fuera, está con su esposa, pero su esposa sigue siendo su responsabilidad. Hay unos que quieren 2 o 3 mujeres, no saben qué hacer con una. So, te dio la autoridad para regir a tus hijos. Te dio la palabra para que tú sepas cómo regir a tus hijos con autoridad. Y número 3, cuando tú vayas a dirigirte a tu familia, la presencia de Dios está contigo. Número 4, dígalo conmigo. Te dio un pueblo. Te dio un pueblo. Como decimos, me dio. Me dio un pueblo. Todos aquí en este cuarto tenemos un pueblo, el cual tenemos que rendir cuenta de lo que ha sido entregado en nuestras manos. Josué no solamente tenía su familia, pero tenía 12 millones. Siempre acuérdese de eso. Y si Josué logró dirigir 12 millones de personas, nosotros podemos dirigir 4, 5, 6, 7, no sé cuál es la familia más grande que tengamos aquí. Porque no solamente nos dio la autoridad, nos dio su palabra, ¿okay?, como guía, pero hay que leerla, ¿okay? Te dijo, pero también yo voy contigo, no estás solo, ¿okay? Y te digo, te he entregado un pueblo, ¿para qué? Que me lea la 4. De Dios para que lo apoyara y lo alentara. Por eso tu familia está ahí para apoyarte y para alentarte. Cuando tu esposa viene y te dice, sí, Dios está con nosotros, échase adelante que Dios te va a dar ese trabajo. Y el líder está actuando. Esas palabras no tienen, esa palabra es un rema, es algo que fue delegado de parte de Dios para decirte esas palabras. Cuando Abigail viene donde mí y me dice, Abigail, confía en el Señor, que el Señor te va a dar la victoria en esa situación que está pasando. Eso no está viniendo de ellos, de una palabra. Cuando Cintia le dice, Kenneth, vamos a orar que ese trabajo que estás comenzando, el Señor te dé la sabiduría para hacerlo. Hermano, esa es una acción de algo que fue determinado por nuestro Señor Jesucristo. Es parte de la estructura de una familia. Él te dijo, Peter, no te voy a dejar solo. Te voy a dar a Emily para que te apoye, para que te ayude, para que te aliente. Mira cómo funciona esta estructura de familia que el Señor nos ha entregado. Cuando usted oiga eso de su esposa, dele gloria a Dios, porque es la estructura que el Señor está usando para sostener esa familia. ¿Cuándo pueden decir amén? Amén. Ayuda idónea. Y le dice, aparte de estas 4 cosas, pero hay algo que tú tienes que hacer. Y eso es que tú tienes que esforzarte y ser valiente. Y se lo digo 7 veces. Sé fuerte y ser valiente, porque te doy una guía de perfección para que tú puedas llevar este pueblo al otro lado, para que yo pueda llevar a mi familia al otro lado, para que yo agarre la situación que hay en mi casa ahora mismo y pueda ver más allá de la situación, sanar la situación y crear una estructura familiar para seguir hacia adelante. Amén. Quisiera aprovechar que para corregirme de algo que yo dije ahorita, que quizás hubiesen como más o menos como unos 12 millones de personas de Israel entrando a la tierra prometida. Fui e investigué. Hay contabilidad en el libro de Números que cuenta. En el tiempo de antes se contaban los hombres, principalmente, no las mujeres ni los niños. Y cuentan, y se dice que había aproximadamente unas 600,000 hombres que tienen 20 años o más. ¿Okay? Obviamente no se cuentan ni las esposas ni los niños. En vez de 12, usted puede reducirle y decir que sean como entre 4 y 6 millones de personas quizás.
porque estamos contando que está la esposa, sirviente, niños que están atachados, porque hay sirvientes que no tienen padre y madre que estarán atachados también, pero ellos tienen su familia, pero son personas que no se cuentan cuando se hacían censos, correcto. Así que para corrección, pero como quiera. 6 millones, 5 millones. 4 millones, 2 millones, 3 millones. Siguen siendo millones. Sí. No es interesante lo que para ese tiempo solamente contaban los hombres. I love it. You know? Oh, why? Porque ellos son los responsables. Sí. O sea que se contabilizaba la responsabilidad como tal. O sea, Dios mantenía en cada detalle su promesa. Y a lo que a lo que nos exhorta a nosotros y que estamos leyendo este tremendo. Y es lo que hiciste de Dios, corregirte. Porque era honrado el patriarca cuando llegaba con su vara, porque era honrado en su, le lavaban piel, le hacían la comida, porque los amaba, protegía, les servía, les enseñaba la palabra de Dios y era el líder espiritual de su casa. Si usted y yo logramos amar a nuestros hijos y a nuestra esposa incondicionalmente, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan el mensaje yo prediqué en la iglesia acerca del amor a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Eso es profundo. Si usted los protege, went to my dad gets scared, he'll fix this. Si tú oyes comentarios así en tu casa es porque vas bien. Cuando mi esposo llegue, esto se va a aclarar. Eso es porque las cosas están en su lugar. Vamos a escucharlo. Si no está escuchando eso, entonces hay que ver por qué tu familia no te está viendo como el que lo va a proteger. El que le va a servir. ¿Está siendo tu servidor de tu familia? El que les va a enseñar. ¿Tienes algo tú que enseñarle a tu familia? No te preocupes si es no. Porque aquí, en las 4 cosas que acabamos de ver aquí, si es no, tienes que meter la cabeza en la palabra. Si no sabes meter la cabeza en la palabra, empieza agarrando la guía 1 del discipulado para que te metas con la cabeza en la palabra. Y eso es importante. La palabra de Dios y el líder espiritual que pelea las batallas espirituales de la casa. Mi hija está siendo atormentada por esto. Yo, como autoridad de la casa, delegada por el Señor, yo puedo reprender ese espíritu que salga de ese cuarto en el nombre de Jesús. No porque soy pastor, ministro, no. Porque es una autoridad que le fue delegada al hombre. Una autoridad espiritual sobre su familia. Hermano Carlos. David, yo creo que estas autoridades de las que vos estás hablando, yo creo que, o sea, son muy importantes, pero yo creo que también es importante de que nosotros como cristianos, a pesar de que muchos conocen la palabra, han estudiado la palabra o la estamos estudiando, no basta solo con eso, sino con vivirla, practicarla y enseñarla. Porque muchas veces podemos saber de la palabra, pero vos dijiste ahorita algo así como que lo entendí. Si nosotros no somos autoridad en la casa, o sea, no hay nada. Entonces, que esa autoridad de la casa se refleje en nosotros, que nosotros demos un ejemplo a nuestros hijos y a nuestra esposa. Porque a mí no me basta con yo saber la palabra o estudiarla o orar y yo no aplicarla. Era lo que yo te decía ahorita de los teólogos, que enseñan y saben la verdad, pero es por plata, pero no la practican. Entonces, lo mismo digo yo, no basta ir solo a una iglesia y entrar la palabra por aquí y salir por acá. Y siendo sabedores de la palabra, no aplicarla y no vivirla. Y entonces, si nosotros damos ese ejemplo, yo creo que tenemos un terreno muy ganado. Claro, van a haber tropiezos y dificultades, pero siempre va a haber un respeto y siempre la base principal y fundamental va a ser la oración y la petición a Dios de que nos muestre el camino correcto. Ese es un buen punto, porque para que tu familia se someta a ti, para que tu familia y tus hijos se sometan a ti,
como autoridad. Tú tienes que estar sometido, rendido a los pies del maestro. Yes. Si tú no estás rendido y sometido a los pies del maestro, entonces tu familia va a tener mucha dificultad aceptando tu autoridad, porque tu autoridad no va a reflejar la autoridad que yo acabo de decir, que fue delegada por el Señor. Tú estás reflejando tu autoridad a los que estamos racional. Racional. Vamos, ahí está. Y la autoridad racional no fue la que Dios te dejó para que llegaran a tu país. Esa es un poder. ¿Okay? Si el hombre está a los pies del maestro, la familia queda debajo de la umbrella del Señor. Sí. No, me someto a Dios, mi esposa se somete a mí por el amor que yo tengo hacia ella, porque soy su protector. Porque es diferente. Yes. No es autoridad autoritativa, dominante, machista. Right. Esa es la racionalidad humana. Yes. Machismo, ese tipo de cosas, eso no viene de parte del Señor. Sí. Por el contrario, es la humildad y el sometimiento a Dios es lo que me lleva a que mi esposa, sí, mi amor, yo estoy de acuerdo, sí, mi amor, vamos a hablar. Yo pienso que debemos hacer esto. Mira, tu papá dice que debemos hacer esto. Cuando usted vea esas frases, es porque las cosas están en orden. Están en orden. Eso lo vamos a ver un poquito más. Alguien que me lea donde dice, a mitad de la página 72, que dice, ¿por qué querría Dios? Alguien que me lea ahí. ¿Por qué querría Dios que Josué escuchara estas palabras tantas veces? Porque sabía que un líder suele sentirse abrumado y puede volverse temeroso y pasivo. Sabía que la fortaleza y el valor eran ingredientes fundamentales para convertirse en el líder que todo hombre debería ser. Eso está tremendo. Una de las cosas que podemos aprender es que es necesario que nosotros nos hablemos a nosotros mismos. ¿Quién te vas a hablar a ti mismo? Wow. Hay que hablar solo, hermano. Como hombres hay que hablar solo. No sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho muchas veces. Sí. Yo me lo he dicho a mí mismo. David, el Señor te puso. David, el Señor te dijo esto. Esfuérzate y sé valiente. Yo voy a entrar por ese cuarto, voy a entrar por esa oficina, and I'm going to have that uncomfortable conversation. Voy a tener esa conversación que no va a caer bien. Yo voy a tener que confrontar lo que está sucediendo. Me voy a armar de valor y de valentía, pero tengo que decírmelo. ¿Por qué me voy a armar de amor y valentía? Porque el Señor me dio la autoridad. Porque por la palabra dice ta. Porque el Señor va conmigo y porque tengo el apoyo de mi familia. Eso es autoridad. Eso es liderazgo. Eso es tener el control y la rienda de lo que el Señor nos ha entregado. Sí, no creo que no va a funcionar si nosotros nos hablamos nosotros mismos diciéndonos, oye, pero es que no me respetan. Oye, pero es que no me están escuchando. Es que al principio te están negando. Entonces, no me. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos hablemos nosotros mismos, tenemos que escucharnos bien y saber qué nos estamos diciendo. Porque podemos estar bien lejos de la capacidad espiritual de demostrar de que merecemos ser respetados. Aunque sintamos que estamos cerca, porque lo estamos diciendo. Sí, pero como lo que está en esta parte específica de una auto, es como un sometimiento al Señor, es un reconocimiento de dependencia de Él y una responsabilidad, porque ahora vamos a enfrentarnos a una situación y necesitamos solución. Pues muchas veces sucede que nosotros estamos fuera de base, no tenemos nuestros días altos y abajo, ¿verdad? Pero cuando estamos abajo y tenemos que enfrentarnos a una situación que vamos al cuarto y nos encerramos, digo, estas cosas pasan porque no siguen las instrucciones que yo estoy dando, porque si estuvieran escuchando a mí, yo soy el hombre que tengo los pantalones aquí, yo soy el que tengo autoridad, y cuando yo salga por esa puerta, yo voy a dar 2 o 3 zapatazos y cojo una silla y la tiro contra el piso para que todo el mundo me atienda y que hagan lo que yo quiero que pase. Entonces, todo eso me lo dije en el cuarto, entonces yo salgo del cuarto. Pero esa conversación no es la que yo debo tener conmigo. Si yo estoy hablando así, entonces tengo que, en vez de hacer esa conversación de a pie,
tengo que irme de rodillas y pedirle perdón al Señor. ¿Cuál es lo opuesto de lo que el pastor acaba de hacer? Lo opuesto es esto. Señor, no puedo. Sí. Señor, yo dependo de ti. Yes. Señor, no sé cómo hablar con mi hija que me está gritando y está vuelta loca en el cuarto y me acaba de faltar la cartera. Yes. Señor, necesito que me des palabras de sabiduría. Yes. Oh my Cúbreme gosh. con tu presencia. Cuando yo esté ahí, que yo entre con la presencia del Espíritu Santo. Y ato toda mente y ato todo pensamiento inicuo de la tiniebla en el nombre de Jesús. Espero 20 minutos que pase, el sartén caliente. Sí, que se Harry ando a half hot. ¿Cómo tú agarras un sartén caliente? Ya lo que se enfría un poquito. Y después va a orar. Eso es lo opuesto. Y tú sales de ahí, tengo la autoridad. Eso puede ser nuestra propia, ese yo con yo, puede ser nuestra propia conciencia. Sí, puede ser. Y esa es la parte que le dije a Joel que me leyera. Los hombres no son líderes por ser más inteligentes Tu inteligencia no tiene que ver nada con liderizar tu familia. ni talentosos, Tampoco talentoso, labioso. organizados, que quienes los rodean, tampoco porque sean más altos, ricos ni musculosos. Eso no tiene nada que ver con ser el líder de nuestro hogar y de manejar el pueblo. Quizás deberíamos cambiar un poquito, por lo menos en la clase, vamos a llamar el pueblo que el Señor nos ha entregado. Alguien que me lea esa primera sentence de la próxima parte ahí. Dice, los líderes son. Los líderes son los que demuestran valor. Ahí, vamos para ahí. Valor. Sí, señor. Ese valor Sí, señor. no es un valor humano. Es un valor donde yo estoy temblando, donde yo no puedo, donde yo no tengo palabra. Pero que por haberme sometido a la palabra, recibo de parte del Señor la autoridad y el valor por el Espíritu Santo para poder enfrentarme a una situación. Eso quiere quedar claro, porque el valor humano, hay gente que son valientes, voy a ser sincero, yo no soy, yo soy medio cobarde. Hay gente que no, hay gente que son valientes, que puede haber un revolú y se va ahí. Como Joel es valiente, Joel se mete ahí. Bueno, usted también es bastante, no importa lo que te diga, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no, yo soy que me quedo un poquito atrás, así, con el pastor aquí al lado. Yo digo que el otro breguen ahí en lo que yo, pero está lo que es el valor espiritual, donde el Espíritu Santo viene, no voy a decir viene, pero viene, se manifiesta en ti de una forma, también los alumnos de la clase, una forma de don espiritual, que me permite a mí entonces llenarme de valor y confrontar bajo el poder del Espíritu Santo lo que se está levantando y lo que está sucediendo. Eso debe pasar en nuestra casa, manejando el pueblo que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Estamos bien? Okay, cualquier preguntita, pues estamos aquí para aprender. Alguien que me lea en la página 73, el primer párrafo de arriba, por favor. Dice, sin embargo, el liderazgo no tiene que ver con la experiencia. Ahí. La perfección. Vamos para la La experiencia. experiencia. Un timeout ahí. Dios quiera, si hay personas aquí que se han casado de nuevo, que han tenido relaciones pasadas. Lo que pasó en el pasado no es una estrategia para que ustedes lideren su familia que tienen hoy. Su estrategia tiene que venir de parte del Señor. Y esto quizás tenga un poquito más de razón a los que acabamos de salir de clase. Porque esa autoridad que te fue dada y la palabra que se te fue dada, la palabra como guía que dice aquí para meditar en ella, es para alcanzar el oportuno socorro en el momento preciso. Por eso la Biblia es eficaz, porque se aplica en el momento donde tú lo necesitas. Recibe la revelación específica para esa situación. Y si tú te pones a aplicar lo que pasó en el primer matrimonio de 5 o 20 años atrás, o la relación que tuviste por allá, entonces se daña. Porque ya entonces viene en algo que viene de ti y no de la palabra. Y es clave aquí que después de la autoridad es la palabra del Señor. La regla máxima, la autoridad máxima, donde yo voy a buscar
el consejo y la solución. Vamos a seguir leyendo. Ajá. Dice, después de la experiencia, dice la perfección ni la opinión pública, sino con el valor. El valor para confiar en Dios, para hacer lo correcto, para permanecer firme, para mantener el empuje, para no derrumbarse bajo la presión, para volver a levantarse cuando ha sido derribado y hacerlo una y otra vez. ¿Qué nos quiere decir eso? Una y otra y otra y otra vez. Que el valor. Perseverancia. Sí, pero también es a través del valor. No rendirse, sí. Sí, a a través través del del valor. valor. Es la palabra clave. Es que yo creo que los líderes incluso se hacen seguir sin a veces tener exhortación. Los líderes tienen seguidores porque es una cosa que yo estoy viendo ahora, que el valor es la parte fundamental, porque si una persona no ve que una persona no tiene valor, no va a ser atractivo para él seguirlo, porque puede sentirse que esa persona o puede fallar o no hay seguridad en esa persona, y el valor es fundamental. Y ahora que lo estoy viendo así, es una de las diferencias del liderazgo, por ejemplo, en cuanto a las compañías, o sea, el liderazgo que estamos tratando acá en la palabra es totalmente diferente al liderazgo, porque el otro liderazgo yo estoy hasta acá, pero sí, tuve muchas oportunidades y fue a talleres, pero cuando yo pensaba que era lo mismo, y me di un cabezazo, le dije, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ser líder de tu hogar no tiene similitud con ser líder de, si eres dueño de un negocio, no, nada que ver. El dueño de negocio tú lo puedes hacer con inteligencia. ¿Por qué? Por el racionalismo. Sí, Algo así. sí. Porque Dios te ha dado inteligencia. Sí, Sí, claro. Dios te dio inteligencia para llevar tu business. Sí. Okay. El Señor te da inteligencia para hacer un resumen, te da inteligencia para hablar, para agarrar LinkedIn course, poder agarrar cursos de LinkedIn de cómo tener una buena presentación y mejorarte. Eso está bien. Pero el asunto es que nuestra casa, el pueblo que Dios nos ha dado, no fue establecido de forma humana. No. Y como no fue establecido de forma humana, no podemos manejar nuestra casa con argumentos humanos y con cosas humanas. Tenemos que manejarla de acuerdo a lo que dice la palabra, que es nuestra fundación. Porque si lo manejamos de acuerdo a la palabra, tenemos una garantía. Y esto quiero expresarlo aquí antes de movernos al próximo punto. Es que cuando aceptamos la autoridad de Cristo sobre nosotros, nos sometemos y corremos todo lo que sucede en nuestra casa por la palabra. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra? Busca la paz y síguela. Nosotros estamos empacando ahora mismo porque nos vamos a mudar. Y mi esposa saca un libro así de vuelta, mira. Y yo le digo, baby, pero ¿cómo es ese libro? No, que es una enciclopedia. Y digo, pero baby, si, para que los niños, le dije, los niños no utilizan enciclopedias si tienen el teléfono. No, porque es que una vez lo usamos una vez. La has usado una vez en 5 años. ¿Para qué te lo vas a llevar si la caja pesa? Y no, que yo quiero. Ahora, en ese momento me vino, le voy a decir sincero, me vino a mi mente. Busca la paz y sigue. ¿De dónde vino ese pensamiento? De la palabra de Dios. El espíritu la receta. Tengo yo razón de que esa cosa que. Bro, that thing is like. Y yo sé que en la casa nueva no lo voy, eso se va a quedar en el garaje por unos 5 años y pero ese no es el punto. El punto es por qué empezar una discusión. Ya saben. Está bien, mi amor, nos llevamos el libro. Ven el libro para acá, vamos para acá. Ahora, si te agarra esa misma situación en un momento donde tú llegaste cansado del trabajo, estás frustrado porque te pasó algo en el trabajo. Tan ganar. Puede ser eso. And Jesse, I think you can relate to this because you're a manager, right? You're the big guy. You are in control until you lose the control. Tú estás en control hasta que tú dejes el control. Y como tú pierdes el control es con una palabra o una reacción. Todo está bien hasta que tú le des motivo a esa persona de ira o de reaccionar de una forma indebida. Porque entonces, si esta persona está haciendo algo malo, tú estás en control mientras tú mantengas tu control.
Si tú pierdes tu control y empiezas a discutir con esa persona, en lo que le digas una palabra indebida, ya no va a ser acerca de lo que la persona estaba haciendo mal. Todo va a ser de la palabra que tú le dijiste a esa persona. Tú estás en control en tu casa mientras tú no pierdas tu control. ¿Es eso? Sí. Cuando hay una discusión, un problema, un desacuerdo, y venga la palabra que puede tan aguante, hay que aguantar. Dominio propio. Yes. Si tú sueltas la palabra, pierdes el control. Y ya no va a ser la situación que pasó, que dejaron la cocina prendida y se quemó el sartén. Ahora va a ser que tú dijiste eso, una palabra ofensiva. Y se pierde. Y sí, es posible que sí, la situación pasó equivocada, pero no va a ser, tú vas a estar en control hasta que digas la palabra mágica. Siempre el Señor nos dio esa autoridad y ese control, el dominio propio para mantener el control. Carlos, iba a decir algo. Este liderazgo debe estar fundamentado solamente en la palabra, no fundamentado en nuestros propios ideales o pensamientos o racionalización. Simplemente en la palabra, guiarnos en la palabra y no más. Porque ¿quién estableció la familia? Dios. ¿Y cómo se rige lo que Dios ha creado? Los fundamentos Por de su la palabra. Yes. Okay. Y la iglesia igual. Dios estableció la iglesia. No podemos regir la iglesia con pensamiento, raciocinio humano. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Alguien que me lea ese último, que dice, por supuesto, los líderes deben. Por supuesto, los líderes deben orar, deben hacer preguntas, buscar consejo y conseguir apoyo. Vamos a parar ahí. Orar, hacer preguntas, buscar consejo y conseguir apoyo. Y los que ya estudiaron en el discipulado saben que Dios nos dio 3 fuentes de apoyo para consejo y buscar ayuda. ¿Cuál es el número 1? pastor. Los líderes de la iglesia. No estás solo. Tú necesitas hablar algo que está pasando en tu casa. Dios no simplemente le va a dar un pastor constituido por Dios, un pastor, para que cuidase y liderara eso, pero también le ha dado dones de sabiduría y de ciencia para poderte darte un buen consejo. No es que es buena gente, yo sé que el pastor es buena gente, pero no es que porque sea buena gente, es que Dios lo ha dotado de sabiduría, porque Él sabe que van a haber situaciones que nosotros tenemos que ir a agarrar un consejo. ¿Okay? También están nuestros padres, es otro sistema que el Señor ha dado. Tus padres están vivos, tienen sabiduría, una persona que le sirve al Señor. Tú puedes pedir un consejo. Dios te ha dejado eso, te ha dejado los ancianos de la iglesia y te ha dejado los líderes espirituales para que nos aconsejen. Eso no, y una cosa, yo voy a decir, yo fracasé mucho en mi matrimonio, no fracaso de cosas malas, pero de carácter, porque yo era, siempre que Abigail me decía, mira, vamos a ir a hablar consejería, ¿qué tú crees que yo decía? No, Yo necesito eso. Era un insulto para mí. Y la consejería, yo. Because that would only be admitting that you're wrong. Este caballero que está aquí. Horrible. The most horrible husband ever. I was rude. I was harsh with my words. Yo tuve que arrepentirme y pedir al Señor perdón y todo eso. Pero entonces tuve que darme duro. Entonces, el Señor te está dando duro. Aprende la lección, porque si no te va a dar más duro hasta que tú aprendas la lección. ¿Okay? Tenemos que buscar consejos. No estamos solos. No estamos solos. Ninguno de nosotros estamos solos. Si hay alguien que está pasando por un problema, está escrito que podemos ir a los líderes y pedir consejos. Usted va a recibir una palabra de sabiduría que le va a ayudar. Y si su esposa le dice a usted, vamos a consejería, mi amor, porque las cosas no están bien, escuche. Si usted oye esa palabra de su esposa, de acuerdo a lo que dice la Biblia de la ayuda idónea y el soporte, escúchalo como que viene de parte del Señor. Porque fue puesta a tu lado para ayudarte, para asistirte, para consolarte. Dios te está diciendo, vamos a ver la consejería porque las cosas no están bien, mi hermano. Tráguese su ego y vaya a la consejería y escuche. Amén. Porque aquí no somos nadie, yo lo sé todo, no. Somos dependientes. Nuestra dependencia es lo que nos hace fuertes delante del Señor. ¿Okay? Son las 8:28, so no quiero alargar la clase, pero la próxima parte de la clase es tu matrimonio es tu
responsabilidad. Ya vamos a ver un poquito más directo de cómo lo que la esposa hace es reflexión de la forma de que el esposo la trata. Y eso pues es confrontante, porque quizás ahora mismo las cosas no estén bien. Pues yo les quiero decir algo, por medio de esta clase, y hubiese de la clase y el que está dando la clase, por medio de la palabra del Señor, el Señor puede transformar esa situación y cambiarla. ¿Okay? Si usted simplemente pone su orgullo al lado y dice, Señor, yo no puedo, busco consejería y decida, y dígalo conmigo, el que tiene que cambiar, soy yo. Soy yo. El que tiene que decirse la palabra a sí mismo, soy yo. El que necesita hacer el ajuste, soy yo. Y con eso nos vamos a clavar nosotros mismos, ¿verdad? Para entender que si nosotros nos sometemos al Señor, todo lo demás se alinea en nuestra casa. Así que el miércoles pues, comenzamos con la próxima clase, que tu matrimonio es tu responsabilidad. Léalo para entonces tener un poquito más de libertad de no ir por cada párrafo. ¿Okay? Vamos a orar y que el Señor pues, nos siga ayudando. A Nelson, ¿nos lleven oración? Sí, claro, con todo gusto. Amén. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque sabemos que tu palabra dice que tú estás cuando hay uno o dos más reunidos. Te damos las gracias, Señor, porque en la instrucción, Señor, de tu palabra y en estas clases, Señor, nos has podido tocar, Señor. Yo estoy seguro que en silencio estamos reflexionando cada uno de los hombres que está aquí presentes, Padre Santo, en cada una de sus situaciones y de sus momentos, Señor. Gracias por esta edificante palabra, Señor, por este edificante mensaje, Señor, que tú envías a nosotros, Señor. Y doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que bendiga cada uno de las vidas que están aquí presentes, Señor. Y que sigas utilizando, Señor, a Ángel David, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Para que nosotros podamos entender, Señor, de lo que se trata tu mensaje, Señor. Agradecemos, Señor, la formación que nos estás dando, Padre Santo, porque sabemos que a través de ella, Señor, vamos a ser mejores hombres, Señor. Señor, seremos perfectos dentro de nuestras imperfecciones, Señor, porque somos humanos. Pero te tenemos a ti, Padre Santo, que tú eres, Señor, quien no acorta su brazo para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Y por sobre todo, Señor, te doy las gracias, porque en cada enseñanza de nosotros, Señor, seguimos, Señor, tu mandato y seguimos, Señor, rompiendo cadenas para las generaciones venideras, Padre Santo. Te doy las gracias enormemente, Señor, porque podemos ser a través de ellas, Señor, ejemplo palpable de lo que son los hombres de Dios a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén. Le doy un consejito. Yo lo hice la semana pasada, como estaba haciendo la lección. Si en algo hemos sido rudos con nuestras esposas, con nuestros hijos, si hemos fallado verbalmente, si hemos hecho algo que no va con lo que es un líder, con el valor espiritual, vaya esta noche y dígale, baby, te quiero pedir perdón porque hace 2 días atrás yo fui rudo con mis palabras. Hice esto y yo sé que eso no estuvo bien. Y yo estoy aprendiendo por la palabra del Señor que mi casa, el pueblo que el Señor me ha entregado a ustedes son mi responsabilidad. Yo creo que de hoy en adelante, si yo fallo en algo, y es algo que usted quiere, vaya donde JC, es un general manager. Ask for feedback. Pregúntele, Esther, Alex, Abby, que quiero un poquito de escuchar de ustedes, qué cosas ustedes piensan que yo como hombre puedo hacer mejor. Esto es fuerte, hermano, yo voy a ser sincero, esto no es no joke, no cable. Pero atrévase, porque ese es el valor que acabamos de escuchar aquí. Si ore, ármese de valor y diga, baby, ¿qué cosas que yo estoy haciendo te están molestando? Que no deberían pasar. Yo quiero cambiar eso, porque yo he entendido por la palabra de Dios que este matrimonio y esta familia es mi responsabilidad. Y yo soy responsable de lo que pasa en esta casa. Y si tienes testimonio, si quieres compartir el miércoles que viene, pero dare yourself, trate eso. Man, yo lo estoy diciendo claro, yo tuve que tirarme de rodillas que yo le perdón a mi esposa. De rodillas llorando con medio, esto era, y dije, perdóname porque yo he sido rudo, no he sido, pero de ahora en adelante yo prometo al Señor. Y le doy gracias al Señor que eso es como 10 años atrás, que el Señor cambió mi vida, cambió mi personalidad,
me dio un corazón nuevo y luego de esa forma. Pero eso me tomó mucho dolor. Y yo pienso que si usted se somete al Señor, nos sometemos al Señor con obediencia, podemos evitar esos dolores. Y yo espero pues que ese testimonio sea de bendición para ustedes, para que no vean que todo es color de rosa. Si usted ve a mi esposa y dice, es una familia, no, mi hermano. Hemos pasado con 1001. Sí. Eso no es, familia perfecta no es. Pero hoy podemos comenzar. Así que haga ese ejercicio y si usted lo ve en su corazón cuando usted ore, atrévase. Ese perdón le va a abrir muchas puertas y va a sanar muchas heridas. Amén. Amén.